se lo dice a los inconversos. Porque los que no tienen a Cristo tienen el corazón endurecido de por sí. Pero los que tenemos a Cristo cada vez lo tenemos que tener más blandito. ¿Hasta cuándo, Señor? Todas las veces que sea necesario. Una vez Pedro le dijo, ¿hasta cuándo he de perdonar a mi hermano que me ofendió, Señor? No te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, las cosas que Dios nos enseña son para siempre y no por un tiempo. Porque Dios es eterno. Y lo que recibimos son palabras de eternidad. Amén. Pero lo importante es que tengamos esa capacidad de entender lo que Dios quiere de nosotros. Y yo te pediría que abras tu Biblia ahí en Génesis 28. Vamos a leer del 15 al 22. Génesis 28, del 15 al 22. Es un pasaje hermoso. Es hermosa esta palabra. Y la está recibiendo alguien que en ese momento estaba pasando un momento tremendo, difícil, que era Jacob. Y Jacob relata una visión. Después usted lea todos los capítulos anteriores y sabe por qué Jacob llegó así. Y en él empieza a recibir, después de esa visión, recibe promesas. Por ejemplo, como dice el versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Él está recibiendo esa palabra tan tremenda en un momento en que lo querían matar. Él venía huyendo. Estaba en la peor de las pruebas, y en la peor de las pruebas, es más, el que quería matarlo era el propio hermano. Usted después lea la historia. En los capítulos anteriores a este va a ver qué fue lo que pasó. Pero todo tenía que ver con un plan de Dios. Y dice que en el versículo 15 el Señor le dice, he aquí, yo estoy contigo. Y esta palabra recibíla también para vos. He aquí, dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra de la que estaba escapando, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. El Señor era contundente con la palabra que le dio a Jacob. Entonces, si has recibido palabra de Dios, tené la plena seguridad que tarde o temprano se va a cumplir. Porque la palabra de Dios siempre tiene cumplimiento. Y despertó Jacob de su sueño porque estaba como soñando. Y dijo, ciertamente el Señor, Jehová, está en este lugar. Y yo no lo sabía. Qué tremendo, ¿no? Él no sabía que Dios estaba. Entonces Dios se manifestó y le habló para que sepa que Dios está. En todo momento y en todo lugar, y allí donde lo necesitamos está. En medio del desierto, en medio de la tierra de la que estamos huyendo, Él está. Y hermano, dice, eso que ahora vos te estás escapando, te estás yendo, te lo voy a entregar, va a ser tuyo.
y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Y declara esto, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En este lugar estamos. Este lugar es casa de Dios y es puerta del cielo. ¿Cuántos creen en esto? No está en cualquier lugar usted, ni estoy en cualquier lugar yo. Estamos en la casa de Dios y estamos en la puerta del cielo. Así como se lo estoy diciendo. Claro, pero Jacob dice, yo no sabía. ¿Pero cómo lo supo? Porque Dios le habló. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, porque estaba usando de almohada una piedra, mirá cómo estaba. Y la alzó para señal, levantó la piedra, derramó aceite sobre la piedra y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel quiere decir casa de Dios. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere para comer y vestido para vestir, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es tremendo lo que acá estamos viendo, porque acá se resume todo en una palabra, compromiso. El compromiso mutuo de Dios con Jacob y de Jacob con Dios. Porque en esto consiste el compromiso. ¿Y qué quiere decir compromiso? Quiere decir que es una obligación o un acuerdo de alguien, o un acuerdo que alguien asume con otras personas o con otra persona ante una situación. También tiene que ver con la palabra deber, responsabilidad que se asumió. Eso es un compromiso. ¿Sí? O sea, un compromiso, cuando yo tomo un compromiso, tengo que cumplirlo. Porque para eso me comprometí, a hacer algo. Cuando doy mi palabra, debo cumplirla. Y así es Dios. Estamos viviendo un tiempo, hermanos, que nadie quiere comprometerse en nada. Nadie quiere tener responsabilidad de nada. Y nadie quiere saber nada de obligaciones. En pocas palabras, nadie se quiere hacer cargo de nada. Pero sin estas cosas no se puede vivir. Porque la vida en sí misma es un compromiso. Nuestra vida se desarrolla a través de compromisos. Por ejemplo, para llegar al matrimonio hay que tener un compromiso con la otra parte, con la pareja. Un compromiso formal, donde ambos se comprometen a estar juntos en toda circunstancia hasta que la muerte los separe. Así era. Donde uno va a trabajar, asume un compromiso con quien debe trabajar. O sea, esa persona dice, bueno, que hay que hacer esto, esto y esto, y yo asumo el compromiso de hacerlo para percibir una compensación, un dinero, un sueldo. Si no existe ese compromiso, ese trabajo se cae. Podemos decir que para vivir en todas las áreas de la vida es necesario que hagamos compromisos. Asimismo, en el área espiritual, que es lo que acabamos de escuchar acá, es necesario hacer un compromiso, hermanos, serio con Dios. Si queremos ser bendecidos,
tenemos que estar seriamente comprometidos con Dios. Cuando le decimos a Dios, voy a hacer esto para vos, voy a hacer lo otro, voy a estar lo que sea, lo tenemos que cumplir, porque Dios a través de su palabra también establece un compromiso con nosotros, como vemos que hizo acá con Jacob, que le dijo, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, tu simiente, cosa que se cumplió hasta el día de hoy. Y el Señor le dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. En cada cosa que Dios le decía, Dios estaba asumiendo un compromiso. La palabra de Dios es una palabra comprometida. ¿En qué sentido? Es una palabra que lleva cumplimiento, sí o sí, no es como la palabra humana. Entre los seres humanos los compromisos de todo tipo se rompen, pero con Dios no pasa eso. Y todos nosotros somos capaces de hacer un compromiso con Dios. Todos podemos hacer un compromiso con Dios. ¿Por qué motivo? Porque el compromiso nos da fuerza para dar testimonio del poder de Dios. Mire lo que dice ahí en el 21 y el 22. Jacob, que dice, si fuere Dios conmigo, me guardare en este viaje en que voy y me diere para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Entonces él toma la palabra de Dios y eso le da fuerzas y dice, Jehová será mi Dios. Y esto nos habla de un compromiso personal de Jacob con Dios, de un compromiso profundo de Jacob con Dios. Y es el mismo compromiso que nosotros podemos tener con Dios. Es un compromiso de fidelidad a Dios. Hermanos, la fidelidad, el ser fiel hoy en día es un bien escaso. Y no le hablo solamente de las parejas, le hablo de la fidelidad a la palabra que uno da. ¿Cuánta gente promete cosas que no cumple? ¿Cuántas veces entre amigos hay infidelidades entre amigos y se fallan unos a los otros? Pero Dios permanece fiel. Dios permanece fiel y cada vez que recibo algún testimonio, que algún hermano me cuenta algo, me lo dice a través del teléfono, lo que sea, alguno de mis hijos, yo les digo, Dios es fiel. Porque yo experimenté la fidelidad de Dios en mi propia vida. Nadie me la contó. Y ninguna cosa de la que yo le he pedido al Señor, Él me decepcionó. Nunca dejó de escuchar nuestras oraciones, tanto de mi esposa como mía, de mis hijos, el Señor, y las cumplió. Pero hay que saber que Él es comprometido y cuando Él da palabra, Él se está comprometiendo a sí mismo. Y nosotros tenemos que tener el mismo nivel de compromiso con Él. Palabra fiel es esta, hermanos. Tenemos que tener compromiso con Él. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera es como vamos a ser bendecidos. Es lo que acabamos de decir. Vamos a recibir bendición si somos comprometidos con Dios. No podemos nosotros manipular a Dios. Decirle, sí, yo voy a hacer esto, lo otro, si vos me das esto. Entonces yo recibo y después me olvidé. Sí que pasa. Muchos se olvidan de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero Dios no. Ni ponemos a Dios del otro lado del mostrador para ponernos a negociar con Él. No negociamos nada. Con Dios es el sí y el amén. Nuestro compromiso es con Dios. Y por tanto nosotros tenemos que sentirnos parte
de la obra de Dios, parte de la iglesia, como este hombre dijo, Dios estaba acá y yo no sabía. Y comprometernos con Dios, como hizo Jacob. Porque él dijo, si Dios me provee, si Dios esto hace por mí, si hace lo otro por mí, yo voy a hacer esto, esto y esto. Por el Jacob fue concreto. Jacob no divagó. Dijo concretamente lo que él, cómo le devolvería al Señor, cómo respondería su compromiso con Dios, porque el compromiso es mutuo. No se compromete uno solo, acá se comprometieron Dios con su palabra. Y Jacob también se comprometió a cumplir su parte, porque hay una parte que nos toca a nosotros, que nos pertenece a nosotros, que es la fe, el creer que Dios hará lo que nos ha prometido, el creer que Dios va a romper con esa situación que estamos viviendo. Porque acá hemos dicho en la definición de compromiso, dijimos, obligación o acuerdo que alguien asume con otras personas ante una situación. Ante una situación. Asumo el compromiso y lo cumplo porque hay algo que provoca ese compromiso. ¿Por qué Dios se manifestó y habló con Jacob? Porque Jacob estaba desesperado y Dios, él estaba sin saberlo, cumpliendo con un plan que Dios tenía sobre su vida. Vos no lo sabés, yo no lo sé, pero Dios tiene un plan que se va a cumplir y lo va a manifestar, como lo hizo con este hombre. Este hombre ni se imaginó que iba a terminar siendo heredero de las promesas de Abraham, porque las mismas promesas que Dios le hizo a Abraham, también se las hizo a Jacob. Se la hizo a Isaac, hijo de Abraham, se le hizo a Jacob y a toda su descendencia. Y después Pablo nos enseña que nosotros somos herederos de la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos herederos de aquella promesa que Abraham recibió. Te bendeciré y serás bendición. Y serás bendición. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a trabajar en bendecir a otros como vos fuiste bendecido o bendecida. Porque hay que alcanzar a otros. No tenemos que conformarnos, decir, así estamos bien acá en la iglesia. No, tenemos que tener la inquietud de que hayan otros que también estén participando de lo mismo que nosotros participamos, porque aunque no parezca, hay tantísima gente que tiene necesidad de un Dios que no conoce. Pero ¿quiénes lo dan a conocer? Nosotros. Y ese es nuestro compromiso con Dios. Nuestro testimonio. Y no solamente por lo que Dios pueda hacer y que se vea y que los demás vean, porque hay milagros que Dios hace con un propósito, que otros se sientan atraídos por ese milagro. Pero también hay cosas que sin ser milagros como la sanidad de un leproso o ese tipo de cosas, cuando ven nuestro cambio la gente ya se acerca a ver qué pasa. Pero si este era así, ahora es así. ¿Por qué? Ya está. Ahí está Dios moviéndose, para que atraigamos a otros. Porque nosotros estamos siendo usados por Dios para el llamado. Porque nosotros también hemos sido llamados. Alguien tal vez en algún momento nos predicó. Era Dios llamándonos. Yo cuando tuve esta experiencia con estos pastores ni idea tenía que era Dios. Estaba como Jacob, no sabía. Y fue terrible. Y esos hombres, a su manera y de ese modo, ya habían sembrado la semilla. Porque después llegó un momento que nunca más me dijeron nada. Pero ya Dios venía trabajando en mi vida, con mi esposa. Yendo yo a la iglesia por ir con ella y después terminé yo entrando en relación personalmente con Dios. Y pasaron los años y hubo una vez una reunión de líderes en la Federación de Box y yo entro con mi esposa a esa reunión y el que estaba recibiendo a esos líderes, de los cuales nosotros éramos unos,
era ese pastor que me predicó aquella vez que yo le dije, yo no tengo ningún Dios salvo mi bolsillo. Es terrible, hermanos. Pero yo lo que sentí fue el llamado de Dios. Entendí lo que toda esa gente me había dicho. Ahí lo entendí, años después. Después asumí un compromiso con Dios. Porque Dios cumplió todas aquellas cosas que me había prometido. Como dice en el libro de Josué, y no dejaron de cumplirse todas las buenas promesas que Dios le hizo a su pueblo. Se cumplen. Y vos dirás, sí, pero yo hace rato que pedí algo y no lo recibí. Lo vas a recibir, pero tenés que asumir un compromiso. Dios está comprometido con nosotros, pero nosotros tenemos que estar comprometidos con Él. Muchas veces no queremos salir, como dicen ahora, de ese lugar de comodidad, ¿no? La cosa no pasa solamente por venir y congregarme, pasa por estar permanentemente en comunión con Dios. Pero también en venir y congregarme, porque mi presencia en este lugar es importante. La presencia de cada uno de nosotros en la iglesia es importante. Porque Dios tiene algo para decir y lo tiene para todos, no solamente para algunos. Jehová será mi Dios, dijo Jacob. Y Jacob estaba en ese momento, en ese lugar, en una tierra extraña, donde se adoran otros dioses. Quienes la gente pensaba que bendecían a los hombres esos dioses. Era todo mentira. Es como vivimos hoy. La gente detrás de diferentes dioses. Pero el único Dios verdadero es el que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el único Dios verdadero. El resto es simple leyenda. Simples imágenes, simples posiciones, pero nunca el Dios verdadero. Jacob estaba en tierra extraña, pero Dios le dijo, te entregaré esta tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le dijo, te entregaré esta tierra. Y así fue, pues se cumplió. Pero nosotros tenemos que asumir el compromiso. Tenemos que hacernos cargo. Cuando hablamos de que el compromiso con Dios nos hace rechazar todo tipo de pecado. Porque Dios no quiere que yo haga lo malo. Entonces, estoy comprometido con Dios a comportarme correctamente, a no decir nada que no sea lo que Dios quiere que diga. Y no hacer nada que no sea lo que Dios quiere que haga. El Señor dijo, quitad los dioses extraños que hay entre vosotros. En Génesis 31. Quitad los dioses extraños que hay entre vosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Renunciar a una vida sin Dios. Y eso es arrepentimiento. Y arrepentimiento significa un cambio. Y ese cambio tiene que ver, ¿saben con qué? Con un compromiso con Dios. Señor, yo voy a dejar de ser como era, porque quiero recibir tu bendición. Me equivoqué en esto y en esto. Hacerse cargo, que es lo que a nadie le gusta. Me hago responsable de lo que he sido, Señor, pero quiero cambiar. Y eso es un compromiso. Y cuando nosotros tomamos esa posición, ¿sabe qué pasa? Las bendiciones vienen. Porque es lo que Dios espera de nosotros, que renunciemos a todas esas cosas extrañas
a las que antes veíamos y creíamos. El compromiso con Dios nos da la seguridad, ¿sabe de qué? De su presencia permanente. Como dice acá Génesis 28:12, 15, he aquí yo estoy contigo. El compromiso de Dios es ese, que está con nosotros. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré. Donde quiera que fueres. Eso quiere decir que Dios siempre está con nosotros. Y cuando nosotros tomamos el compromiso de seguirlo, ¿saben qué pasa? Él nunca nos va a dejar. Jesús dijo, voy a estar con ustedes siempre. Jesús es el compromiso personificado de Dios con los hombres, porque dice la palabra que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el sumum del compromiso de Dios con nosotros. Venir en forma de hombre con Cristo para mostrarse cercano a nosotros. Y cumplió su compromiso por completo. Y nosotros aún tenemos que seguir cumpliendo nuestra parte del compromiso. He aquí yo estoy contigo, le dice el Señor. Donde quiera que vaya, Dios le promete protección en su viaje, le promete seguridad de regreso. Y le promete su presencia continua. Su presencia continua, permanente, siempre. Te voy a decir algo más. Dios está altamente comprometido con su palabra. Dios está altamente comprometido con su palabra. Cuando hablamos de pacto, hablamos de compromiso. ¿Cuántos saben que Dios estableció un pacto con nosotros? Bueno, te lo digo de otra manera, estableció un compromiso. Ahora, un pacto se da entre dos personas. Él se comprometió conmigo, ¿y yo? Porque el pacto es mutuo, es recíproco. Dice que Abraham recibió una promesa de parte de Dios. Te bendeciré y serás bendición, y tu descendencia será tan numerosa como las estrellas que ves en el cielo. ¿Y sabe qué dice Hebreos? Y Abraham le creyó a Dios. Su parte del compromiso, creerle a Dios. Abraham le creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios. Abraham le creyó en un momento al Señor en que él era un anciano, era un hombre anciano y su mujer era estéril, y él le creyó a Dios. Él no miró las circunstancias. Y vieron lo que hablábamos recién, un compromiso es que alguien toma con otras personas en cierta circunstancia. Había una circunstancia. Nada decía que Abraham podía tener un hijo, pero Dios le dijo, lo vas a tener. Dios le dijo, lo vas a tener. Todo lo que el mundo te diga que no vas a tener, Dios te dice, lo vas a tener. Porque vos te movés en la voluntad de Dios, no la de los hombres. Y nosotros todos nos movemos de la misma manera. Por eso que tenemos que tener también un compromiso con Dios. Y cuando Él nos convoca para algo, aunque más no sea para sentarnos acá en la iglesia, tenemos que estar. Porque es nuestra parte del compromiso. Y cada llamado que Dios nos haga al servicio, en lo que sea, vamos a cumplirlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios está siempre con nosotros. Una vez el pastor, cuando nos congregábamos la primera vez, hizo un llamado a los que estábamos ahí presentes. Dijo que quiera servir a Dios, pasa adelante. El que quiera tener un compromiso con Dios, pasa adelante. Y mi esposa y yo pasamos. A partir de ese día, hace 30 y pico años atrás, hasta hoy, jamás nos alejamos de ese compromiso. Nunca.
dejamos de servir a Dios en todo lo que Dios quiso que hiciéramos. Porque sabíamos que así íbamos a ser bendecidos. Y esto te lo transmito para que sepas que Dios es el mismo, tanto para vos como para nosotros. Somos todos iguales ante Dios. Y Él actúa de la misma manera con todos aquellos que están comprometidos con Él. Y cuando uno toma un compromiso con Dios, las bendiciones vienen. Sin duda que vienen. Te va a inundar de bendición el Señor. En todo. Solo te toca tomar tu parte. Solo te toca eso. Hacer también un compromiso con Dios. Entonces, vemos que Jacob le promete al Señor fidelidad espiritual y material. Le dice, vos vas a ser mi Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahí está teniendo un compromiso hasta material con Dios. Diciéndole, te entrego toda mi vida. Dios no es deudor de nadie, hermanos. Y todo lo que hagamos nosotros, Él los va a devolver al 100%, sobreabundándonos. Amén. Pero el tema es que el compromiso nos toca a nosotros. Vamos a ponernos de pie. Entonces hoy te propongo dos cosas. Si no tenías un compromiso con el Señor, hacelo. Y si habías dejado alguna vez un compromiso que tuviste con Él, renovalo. Porque Dios no es hombre para mentir.